Muy buen día, mijitos. Tengan todos y cada uno de ustedes. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este día que hace mucho frío. Abríguense mucho, abríguense muy bien. Estén ahí calentitos, estén ustedes ahí con sus papás, en su casita, bien calentitos, bien tapaditos, bien abrigados, mijitos. No salgan, no se expongan a las inclemencias de este clima. Pero bien, pues gracias a Dios, hoy de nueva cuenta Él nos permite esta pequeña oportunidad, mijitos, de poder compartir juntos la palabra de Dios, poder hablar la escritura, poder abrirla, poder estudiarla juntos, mijitos, que eso es una de las cosas mucho más importantes para nuestra vida. Y tú que estás pequeño, que eres jovencito, te es muy útil, te es muy útil poder tener esta palabra en tu vida, poderla abrazar, poder poner toda tu atención. Y hoy te invito a lo mismo de siempre, mijitos. Vamos a olvidarnos de todo, vamos a olvidarnos de cosas que tenemos que hacer el día de hoy, que tuvimos que hacer toda esta semana que ya pasó. Y hoy nos vamos a concentrar mucho en la palabra de Dios, en la escritura. ¿Por qué les digo, mijitos? Porque hoy vamos a ver un tema muy controvertido, un tema de mucho interés para muchas personas. Y el día de hoy vamos a ver el último discípulo de Jesús. Lo tenemos que ver porque fue discípulo, porque un tiempo lo dejó todo por Jesús, porque un tiempo caminó con Jesús, pero desgraciadamente se desvió. Y hoy vamos a ver la primera parte de dos, mijitos, que vamos a estar compartiendo, ¿sí? Esta semana y la próxima, primero Dios. Voy a permitirme compartir la pantalla para que ustedes puedan ver lo que dice la palabra de Dios acerca de este último discípulo que el día de hoy vamos a estar viendo. Su nombre es Judas y se le conoce como Judas Iscariote, el traidor. Y esta es, mijitos, la primera parte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Ok? Pongan toda su atención, vamos a hacer una oración, a pedirle a Jesús que Él nos pueda ayudar para poder transmitir esta palabra. Padre, gracias, Señor, de nueva cuenta por permitirnos estar juntos. Gracias por escuchar, porque podemos escuchar estas palabras, podemos ver, Señor, en tu palabra todo lo que tú nos escribiste, Señor, todo lo que tú nos hablaste, todo lo que tú, Señor, dejaste plasmado, todo lo que estos hombres, Señor, hicieron y dieron por ti, y que desgraciadamente solamente una persona, Señor, terminó dándote la espalda a Dios. Pero Dios, hoy queremos ver su ejemplo para no hacerlo, Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros, a todos los jovencitos, Señor. Padre, ayúdalos a poner mucha atención y que estas palabras puedan quedar grabadas en su vida siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mijitos, vamos a ver este día el Judas Iscariote, el traidor. Ok. Mateo capítulo 26, versículo 24 y 25. Dice la escritura, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo maestro?
le dijo, tú lo has dicho. Vemos aquí, mijitos, una escena de las últimas. Jesús estaba por terminar su ministerio, por ir a la cruz, por dejar este mundo. Y él empieza a decirle a sus discípulos, dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito, va a ser entregado. Jesús iba a ser entregado, iba a ser muerto en una cruz, ¿sí? Iba a ser escupido por todos, iba a ser herido por todos, iba a ser avergonzado en toda su manera de ser, pero Jesús le dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, te hubiera sido mejor que nunca hubieras nacido, ¿sí? Y Judas le pregunta, ¿sí? ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo ese que te va a traicionar, que te va a entregar? ¿Soy yo aquel que te va a dar la espalda? Y Jesús le dijo, y mijitos, Jesús le dijo la verdad. Tú lo has dicho. Jesús no se quedó callado, no dijo, no le dio la respuesta ante su pregunta. No le dijo, ay, bueno, pues mira, al parecer pudiera ser tú. No le dijo, pues mira, ¿qué te parece si mejor después te respondo? ¿O qué te parece si en otra ocasión tocamos este tema? No, Jesús le tenía que decir, tú eres ese hombre. Tú eres el que me vas a traicionar. Tú eres el que me vas a dar a mí la espalda. ¿Sí? Y entonces ahí se desencadena, mijitos, una serie de situaciones que más adelante vamos a estar estudiando. Judas Iscariote. Generalidades, mijito, lo más general de Judas Iscariote es que Judas significa, mijitos, que fue guiado por Dios. Judas quiere decir su nombre, guiado por Dios. Pero, curiosamente, mijitos, Judas Iscariote no fue guiado por Dios, fue guiado por el mismo Satanás, por el mismo diablo. La escritura dice, la palabra de Dios, que Satanás entró en Judas, ¿sí? Judas no fue guiado por Dios, no fue guiado por Jesús, fue guiado por el diablo, ¿sí? Su nombre también aparece al finalizar de todos los nombres de las listas de los discípulos, ¿sí? Algunos pasajes dicen, y Judas Iscariote, el que le entregó, el que le traicionó, ¿sí? El que también le entregó, dice la escritura, ¿sí? Y cada vez, mijitos, que en la escritura es mencionado Judas Iscariote, también lo tilda de traidor, lo tilda de una persona muy mala, de una persona que le dio la espalda a Jesús, ¿sí? Que Jesús a Judas nunca le hizo nada malo, siempre lo amó, siempre lo sirvió, siempre le quiso enseñar lo mejor, así como a Pedro, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Felipe, a Natanael, de la misma manera a Mateo, de la misma manera también a Judas. Tenía la misma oportunidad, ¿sí? A diferencia del otro Judas que ya vimos acerca de él, la escritura dice, siempre lo llama como Judas Iscariote, ¿sí? Vamos a entender lo que quiere decir la palabra Iscariote, ¿sí? La palabra es una palabra hebrea donde viene Ish como hombre, ¿sí? Y Keriot como un lugar
cerca de Judea, ¿sí? En pocas palabras, era un hombre de Keriot. Eso es un nombre de Keriot. Keriot era un lugar que quedaba cerca de Judea. Era una aldea, mijito, ¿sí? Y también, este, para hacer alusión, él era una figura solitaria que venía de fueras, ¿sí? De todas las, acuérdense que muchos de los discípulos, Pedro, Pedro, Felipe, Natanael, Juan, todos ellos venían, mijitos, de Galilea, ¿sí? Ahí estaba cerquitas de ellos. Ahí estaban, todos estaban cerquitas, ahí estaban en Galilea, ¿sí? Pero Keriot quedaba lejos, ¿sí? Cerca de Judea, ¿sí? Al otro extremo. Y también, pues, Keriot ahí estaba y Judas estaba ahí, en Keriot. ¿Qué más nos dice la escritura? Bueno, sí, también la escritura dice en Juan 12, versículo número 6, que fue tesorero del grupo, ¿sí? Que tenía un lugar de confianza. Siempre los tesoreros, mijitos, siempre la gente que se carga del dinero, es gente muy especial, gente muy de mucha confianza, gente que te puede dar cuentas, ¿sí? El trabajo de Judas, ¿sí? Dentro de los discípulos de esos 3 años y medio que caminaron con Jesús, a Judas se le delegaba el dinero, ¿sí? Se le decía, ¿sabes qué? Cuida este dinero, conseguimos este dinerito, hicimos un trabajo, etcétera, etcétera. O alguien nos quiso apoyar con esto, pues mira, júntalo, guárdalo. ¿Por qué? Porque al rato vamos a darle a los pobres o al rato vamos a comprar comida o etcétera, etcétera, o vamos a hacer alguna otra actividad, vamos a apoyar a alguien. Y ahí estaba Judas, ¿sí? Que tenía una mente, obviamente, matemática, una mente que sacaba rápidamente las cuentas, ¿sí? Y en Judas capítulo 12, versículo 6, perdón, en el libro de Juan capítulo 12, versículo 6 dice, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, nota ahí lo que dice, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Eso quiere decir que ellos tenían una bolsa como si fuera una alcancía, donde todos los discípulos echaban ahí algún dinerito que, no sé, que ganaban o que les daban o que les daban alguna ofrenda, qué sé yo, ¿sí? Lo echaban en esa bolsa donde Judas lo cuidaba y Judas robaba. ¿Sí, mijitos? Judas robaba, ¿sí? Sustraía, agarraba de ese dinero que echaban en esa bolsa y lo usaba en sus propias cosas. ¿Qué más nos dice la escritura acerca de Judas? Bueno, que su papá se llamaba Simón. En Juan capítulo 6, versículo 71, dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Ok? El apóstol Juan ahí va comentando de que Jesús estaba diciendo que Judas le iba a traicionar. Dice que Judas Iscariote era hijo de Simón, ¿sí? Muchas cosas, amiguitos, vamos a entender el día de hoy. Por eso lo he dividido en dos partes, ¿sí? Muchos han de poner atención. También quiero decirte que su llamado, ¿sí? No viene tampoco registrado en la Biblia, ¿sí? ¿Te acuerdas del llamado de Mateo? ¿Sí?
el llamado de Pedro, ¿sí? Cuando Jesús se acerca de esa pesca milagrosa y que Pedro le dice, apártate de mí, soy hombre pecador. ¿Te acuerdas tú de Mateo cuando Jesús le dice, ven y sígueme? Bueno, esos son los llamados, ¿sí? Que Jesús le hizo a sus discípulos. Pero Judas, el llamado que tuvo Judas, no viene registrado en la Biblia. Esto quiere decir, mijitos, que es de pensarse que Judas siguió a Jesús voluntariamente, ¿sí? Vio a Jesús, muy seguramente vio a Jesús y a sus primeros discípulos. Dijeron, pues ¿sabes qué, Jesús? Pues yo también quiero que tú me enseñes. Déjame ir contigo, ¿sí? Y Judas se le empezó a pegar a Jesús y a sus primeros discípulos, ¿sí? También nos viene en la escritura de que nos enseña la escritura que él siguió a Jesús no por una convicción espiritual, no por un arrepentimiento, no por una, como Pedro, como Mateo, que él se arrepintió y él restauró y él regresó, pues obviamente regresó lo robado, que Pedro, pues, ¿qué dijo? Dijo, pues apártate de mí, soy hombre pecador, pero pues ayúdame. Y Jesús le dice, desde hoy vas a ser pescador de hombres. Entonces, tú ves a un Judas que no lo está siguiendo por una convicción, por una fuerza que tú dices, este es el llamado que Jesús me dio, sino más bien lo ves por una conveniencia, ¿sí? Porque le convenía a, a Judas, por una codicia, ¿sí? Porque decían, bueno, pues ya soy alguien importante, soy el tesorero, yo soy el que suplo las necesidades, yo soy el de la confianza de Jesús, del dinero, pues bueno, pues aquí pues voy a hacer mi luchita, ¿verdad? Me están tomando interés, estoy llamando la atención y pues bueno, pues aquí me voy a quedar, me siento cómodo, mis amigos me tratan bien, no tengo pleitos, no me peleo con los demás, me respetan, me quieren, me aman, me cuidan, me hablan bien. Y pues bueno, mijitos, era una atmósfera, recuerda que era una atmósfera cristiana, que estaba rodeado ahí Judas. Y pues, mijito, a ninguno de nosotros, pues obviamente no nos gusta que nos digan malas palabras, no nos gusta juntarnos con gente chismosa, etcétera, etcétera. Nos gusta más bien todo lo contrario, gente que te ame, que te cuide, que te respete, que hable bien de ti, que te preste sus juguetes, que te preste sus libros, que te preste, no sé, algún aparato para jugar, no sé, videojuego, etcétera. ¿Te gusta eso? Bueno, a Judas le gustaba mucho la compañía de Pedro, de Jesús, porque pues a él le hablaban bonito, lo respetaban, lo cuidaban. Y a pesar, en el libro de Juan, no lo voy a ver hoy, pero en el libro de Juan menciona que Jesús tenía muchos más discípulos más que esos 12 discípulos. Y que Jesús les dijo, si ustedes no vienen a mí, no aborrecen a su padre y madre, no son dignos de mí. Y que cuando escucharon eso, pues muchos de sus discípulos volvieron atrás, ¿sí? Aproximadamente algunos calculan que eran más de 70 personas que estaban siguiendo a Jesús todos los días, que lo acompañaban, que cuando Jesús les puso la vara alta, la exigencia que él estaba pidiéndole a ellos, ¿sí? Se apartaron. Y en los tiempos difíciles, aún en los tiempos difíciles, cuando la gente se echaba para atrás, ahí como quiera estaba Judas
adelante, al frente, diciéndole a la gente, yo sí voy a seguir a Jesús, ¿sí? Siguiente dice que fue elegido por Jesús a pesar de que Jesús sabía que él lo iba a traicionar, ¿sí? A pesar de que Jesús sabía todo cómo iba a terminar, cómo se iba a levantar, cómo con un beso iba a traicionar a Jesús, a pesar de todo eso, mijitos, a pesar de que representaba un peligro y un peligro muy grande, estando entre esas 12 personas más, Jesús y sus 11 discípulos, aquellos que le fueron fieles, oye, ahí en medio tenían un traidor. Cuando Jesús iba a resucitar a un muerto, Jesús le venía a la mente, pero aquí está Judas. Pero Judas tiene una mal condición. Pero Judas no está orando. Pero Judas Iscariote está haciendo lo malo. Judas está robando y Jesús lo sabía. Jesús sabía cómo se estaba comportando. ¿Tú crees que no se daba cuenta? Claro que Jesús, mi hijito, se daba cuenta. Y Jesús todavía con su amor lo toleró. ¿Sí? Fue elegido por el mismo Cristo Jesús, a pesar de que Jesús ya sabía cómo iba a terminar. ¿No sabes cómo Jesús se dio cuenta? ¿Cómo iba a terminar? Mira lo siguiente. Hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca de Judas Iscariote. ¿Lo sabías? Hoy vamos a verlo. En el Salmo número 41, versículo número 9, dice, está hablando ahí David, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El calcañar viene siendo el pie, como diciendo, alzó contra mí el pie. ¿Sí? Aún el hombre de mi paz. O sea, el hombre que me causa tranquilidad al estar con él. En quien yo confiaba. Se oye muy bien, ¿verdad? Oye, pues es de toda mi confianza. Es de toda mi confianza. El que de mi pan comía. O sea, el que comía, el que cenábamos, comíamos juntos, cenábamos juntos, desayunábamos juntos. El que de mi pan comía. Yo le podía compartir mi pan, mi lonche, etcétera, etcétera. ¿Sí? Alzó contra mí el calcañar. Y esto significa, como diciendo, alzó contra mí el pie para pisarme, para hacerme lo malo, para darme una patada, para traicionarme, para desearme algo malo, ¿sí? Y en el Salmo 55, 12 al 14, también menciona una profecía acerca de Judas. Esto se escribió 1000 años antes de que Jesús naciera. ¿Sí? Dice en el versículo 12, Salmo 55, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ay, mijito, se oye muy feo estas palabras. No me afrentó, o sea, no me
vino a crear a mí un pleito, un enemigo. Dice, lo cual habría soportado. Pues sí, ya sé que viene, ya sé cómo es esa persona que no me quiere, que no me ama, que siempre me anda poniendo gorro, que siempre me anda deseando mi mal. Ya sé cómo es él, hombre. Pues no me causa controversia, nada fuera de lo común. Dice, lo cual habría yo soportado. Pues sí, ya sé cómo es, hombre, ya sé cómo se portan. Dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Pues sí, los que me aborrecen, los que no me quieren, los que tienen amargura contra mí, pues sí, no se alzó contra mí. Dice, pues yo me hubiera ocultado de ellos. Ah, pues si sé que alguien me quiere hacer daño, pues yo me escondo. Yo me voy por otra cuadra, yo le saco la vuelta, yo pues ya no le hablo a esa persona, ya la evito, ya la borro de mis contactos, etcétera, etcétera. Ya sé que desea mi mal, pues bueno, borro mi cuenta nueva, le busco por otro lado, ¿sí? Es lo que está diciendo Jesús. Dice, sino tú, aquel que me está afrentando, aquel que se alzó, que se está alzando contra mí, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Mi guía y mi familiar, íntimo mío. ¿Qué palabras está diciéndole Jesús a Judas? Mi amigo, mi íntimo amigo. Mijitos, imagínate, 3 años y medio con Jesús caminando, todos los días. A veces descansaban, a veces caminaban, tenían mucho trabajo, tenían que predicar, tenían que ir, pero ver las maravillas que Jesús hacía, los milagros, ¿sí? Todo eso causaba en ellos una unión. Todos los días se veían, estaban juntos, etcétera, etcétera. Pero juntos, dice, comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué triste, mijitos, que gente se puede echar para atrás. Se siente muy feo, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo me convertí de 17 años, ¿sí? Te hago un paréntesis para comentarte algo que yo sufrí mucho, ¿sí? Causó mucho dolor. Cuando yo me convertí, mijitos, junto conmigo, meses antes de que yo me convirtiera, se había convertido un muchachito, él tenía 15 años, ¿sí? Y pues bueno, nos conocimos. Yo fui a visitar una iglesia cristiana que ama mucho a Jesús. Y pues me fui allá a México, a la Ciudad de México, a conocer esa iglesia, a prepararme, a estudiar algo de la Biblia. Me fui 2 semanas y en ese transcurso conocí a un jovencito, ¿sí? Él tenía 15 años, 2 años menor que yo. Y si vieras, tuvimos oportunidad de ir a predicar juntos, de orar juntos y nos unimos, mijitos, en aquel entonces nos hablábamos por teléfono, en aquel entonces nos mandamos cartas y pues bueno, mucha amistad que teníamos y orábamos y cuando nos veíamos, pues platicábamos de lo cristiano. Él finalmente, al año y medio, si acaso 2 años, ya no quiso nada con Dios. Me dolió mucho, ¿sí? Lloré con él, lloré por él, oré por él y aún así Dios le dio una oportunidad. Casi lo matan en una riña callejera y pues bueno, se acordó de Dios, le alumbró Dios un poquito
y se echó para atrás, ya no quiso nada, así como Judas, ¿sí? Puedo decir que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y ese muchacho y yo andábamos en amistad en la casa de Dios. Pero pues mira, terminó como Judas, ¿sí? Más profecías acerca de Judas. Zacarías 11, versículo 12 y 13 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Sí? ¿Te acuerdas tú con cuánto dinero, porque eran monedas de plata, traicionó Judas a Jesús? Con 30 piezas de plata. Y esta es una profecía que Dios le había dado a Zacarías. ¿Sí? Y a pesar, mijito, de que la Biblia decía que iba a caer Judas, ¿sí? Él era responsable de sus propias acciones. Dios ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía cómo iba a acontecer. Ya Jesús, Dios ya había profetizado desde antes, alguien te va a traicionar, Jesús. Pero a pesar de que ya existía una línea de profecía, ¿sí? Judas era responsable de sus propias acciones, ¿sí? Es como decir, cuando un papá ve a su niño que apenas empieza a caminar y le dice, ese bebé apenas está caminando y se va a caer. Pues oye, pues no se necesita ser profeta para decir que se va a caer. Pues sí, se tiene que caer, así se empieza, ¿sí? Bueno, yo te quiero decir, Dios ya sabía que Judas iba a caerse, que Judas lo iba a traicionar a Jesús. Sí, Dios ya sabía. Y a pesar de que él ya sabía, Judas era responsable, mijitos, de sus propias acciones. ¿Sí? Fueron varios pecados y la semana que viene, si Dios lo permite, lo quiero estudiar contigo. Fue una codicia de ganancias deshonestas, ¿sí? El amor a lo terrenal, el amor al dinero, sus malos deseos, ¿sí? Él siguió a Jesús por egoísta, no por amar a Jesús, ¿sí? Y nadie lo obligó, ¿sí? Y aunque tuvo oportunidades de arrepentirse, mijitos, esto también lo sabemos y lo entendemos, aunque tuvo oportunidades de arrepentirse, escogió la maldad, escogió darle la espalda a Dios. Si él se hubiera arrepentido, ¿te acuerdas tú cómo Pedro tuvo un pecado? Y un pecado muy grande. Y justamente cuando Jesús necesitaba un amigo que estuviera con él, a Pedro se le ocurre negarlo. O sea, Pedro negó a Jesús a la mera hora. Ya había dicho, mira, antes, mira, no me importa, dispuesto estoy a ir a la cruz. Y Jesús le dice, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Cuándo cantan los gallos? Tempranito, mijitos. ¿Sí? Entonces Jesús le está diciendo, mira, antes de que amanezca bien, antes de que se ponga el sol,
Antes ya me vas a negar tú, ¿sí? Pero Pedro se arrepintió y lloró amargamente, dice la Escritura, pero Judas tuvo un falso arrepentimiento, ¿sí? Y aunque él tuvo oportunidades de arrepentirse, no las vivió. Por último, el día de hoy, ¿qué nos enseña, mijitos, la vida de Judas Iscariote? De dos cosas nos enseña muy importantes. Y yo quiero que tú lo analices toda esta semana, ¿sí? Es posible, lo vemos en Judas, es posible estar tan cerca de Jesús, tan cerca de sus milagros, tan cerca de su oración, de la lectura de la palabra. Es posible estar tan cerca de la iglesia, de una iglesia verdadera que no te engaña, que te habla la palabra, que te traza la escritura tal cual debe, que no te saca el dinero, que no te saca ningún provecho. Es posible estar tan cerca de Jesús, pero también tan lejos de Él, tan lejos de Jesús. Así le pasó a Judas. Y por último, a pesar de todo su pecado y de toda su maldad, el plan divino de Dios se cumplió en Jesús, ¿sí? ¿Qué quería Dios de Jesús? Que le fuera fiel, ¿sí? Que no se acobardara, que diera su vida por los demás, que estuviera ahí con Cristo en la cruz del Calvario dando su vida por todos los demás, ¿sí? A pesar de todo el pecado de Judas Iscariote, de toda su maldad, Jesús, como quiera, cumplió su propósito, dio su vida por los demás, ¿sí? Entonces, mijitos, hay que poner mucha atención. Yo te invito para que toda esta semana tú agarres la concordancia, veas versículos de Judas Iscariote, ¿sí? Porque vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana, ¿sí? Busca versículos acerca de Judas Iscariote y vamos a aprender en la Escritura acerca de los pecados y el arrepentimiento que Judas tuvo, ¿sí? Déjame te digo una cosa. Judas, la Escritura dice que Judas se arrepintió. Pero vamos a ver el final y la muerte de Judas. Pon mucha atención a toda la Escritura, estúdiala, ámala, vívela, y el propósito de esto es que no nos pase lo mismo que le pasó a Judas. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos enseñas y nos enseñas qué cosas debemos hacer y qué cosas también tú nos enseñas que no debemos de hacer, qué cosas no debemos de tener en la mente, Señor. Hoy te pido por cada jovencito que tú lo ayudes, lo bendigas y que Dios, que tu palabra pueda hallar cabida en su vida y en su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues Dios te bendiga, mi hijito. Es todo por hoy y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana.